La buena palabra de Dios la leemos en Marcos capítulo 10, versículo 32 solamente. Y lo hacemos para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Tome su asiento. Esta tarde quiero compartir con ustedes el relato bíblico del versículo 32. Como les digo, leerlo así no encontramos nada, pero al estudiarlo y sacar por lo menos el sermón, el bosquejo de ahí, podemos sacar 3 divisiones. Y pues una de ellas, si ustedes ven la palabra, dice que Jesús iba por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante. Amén. O sea, por ese camino Jesús iba delante. Luego vemos que sigue diciendo, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Y luego dice, entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. El versículo 33 me da 3 subtemas sobre los cuales, con la ayuda del Señor, quiero estudiarlo con ustedes. Uno de ellos es que Jesús iba adelante, camino a Jerusalén. Amén. El otro, que la iglesia que lleva va con miedo y toda así asustada. Y 3, van peleando. ¿Por qué? Porque el versículo final dice que había molestias, y entonces Jesús, al verlos molestos a los 10, los llama aparte. Entonces vean ustedes que el versículo 32 nos da tanto, y por eso vamos a nosotros a entender que este pasaje podemos aplicarlo a la iglesia en la actualidad. Una iglesia que no ha descubierto que Jesús va adelante. Una iglesia que se ha adelantado a Jesús, a caminar adelante de Jesús. Como diciéndole, no te preocupes, Señor, no te necesitamos mucho para esto, por eso nosotros vamos adelante. Tengan cuidado, porque el versículo está diciendo que Jesús va delante de ellos, y esa es la cualidad del Dios eterno que nosotros tenemos. Esa cualidad de que el Dios eterno va adelante, óigame bien, eso no ha cambiado desde el principio. Cuando Dios en Éxodo se muestra claramente que va a sacar a Israel de la esclavitud de Faraón, dice la palabra claramente que la nube iba delante de ellos. Amén. O sea, hermanos amados, que la nube nunca se apartó, porque Jehová iba delante de ellos. También dice que el ángel de Jehová iba delante, y al ver que venían los egipcios, entonces el ángel sale a la retaguardia, y la nube también se va a poner allá. Pero ¿cuál es la característica de Jehová sacando a Israel de la esclavitud? Ir adelante, y cuando se trasladó atrás era para defenderlos. Amén. Cuando han pasado, hermanos amados, ese mar rojo, entonces dice que más adelante se les establece el arca del pacto. Pero el arca del pacto, también tipo de la gloria de Jehová, iba adelante. Y cuando nosotros estudiamos la preexistencia de Cristo, nosotros entendemos que ese Dios eterno que sacó a Israel de la esclavitud, ese mismo Dios tomó forma humana en la persona de Jesucristo, y va delante de su iglesia, guiándola, fortaleciéndola, peleando por ella. A su nombre, a su nombre.
resalta que de alguna manera, cuando dice el texto bíblico que iban por el camino subiendo a Jerusalén, esto indica que Jesús tenía un propósito definido al ir a Jerusalén. Iban, hermanos amados, pero el libro de Marcos, de alguna manera, 3 veces en los versículos anteriores, en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, Marcos dice que Jesús les decía: me es necesario ir a Jerusalén, morir, ser azotado, en fin, voy a ser entregado. 3 veces Jesús les está diciendo a ellos claramente lo que va a pasar allá en Jerusalén con él, pero aún con todo, Jesús no va a cambiar su mentalidad. Él va a ir a Jerusalén y va a soportar, va a aguantar y va a ser crucificado por amor a nosotros. Él tiene una meta definida, y yo espero que usted, iglesia, tenga una meta definida en esta tierra: subir a la nueva Jerusalén con Cristo, definido entre ceja y ceja. No importa lo que venga, no importa lo que pase, Jesús va adelante. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A su nombre, Él es poderoso. Entonces, 3 veces les ha dicho eso. Sabe Jesús perfectamente que al llegar a Jerusalén lo van a recibir con palmas: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sabe Jesús que en esa misma semana lo van a entregar a los sacerdotes, a los fariseos. Sabe Jesús que en esa misma semana lo van a latigar, lo van a maltratar, lo van a hacer pedazos totalmente, lo van a azotar como nunca antes se ha azotado a nadie. Pero aún así, Él tiene una mentalidad bien clara: ¿cuál? Llegar a Jerusalén y morir por toda la raza humana. Pero cuando Él va con la cruz en sus hombros, sobre la cruz va montado Wilfredo, sobre la cruz va montado Yancy, sobre la cruz va montada Lorena, sobre la cruz va la iglesia del Señor, y Él no va a desistir. A su nombre, sobre esa cruz iba usted y yo. Pero Él no dice que se baje. Él nos ha amado tanto, porque está definido a morir por nosotros, a decir: definitivamente mátenme a mí, pero no a esto. Cuando yo veo la cruz del Calvario, solo puedo ver a un Dios de amor que decide, óigame bien, morir Él en lugar de sus enemigos, en vez de castigarlos. Pablo dice en Romanos claramente que nosotros éramos enemigos de Dios. Amén. Pero ese Dios maravilloso no nos pagó conforme a nuestras obras. Por eso nosotros debemos sentirnos felices, porque tenemos a un Dios que va delante de nosotros. Y óigame bien, eso es lo mejor que nos ha pasado. Eso es triste, ver a esa gente idólatra con los muñecos delante de ellos. Eso es triste, y bendito Jehová que nosotros nos sacó de ahí. Si no, todavía anduviéramos ahí detrás de los muñecos, hermanos amados, todos llenos de polilla, todos podridos, pulgosos y todo. No, hermanos amados, gracias al Señor, nuestro Cristo prometió ir delante de nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso es una bendición grande, de manera de que al ver este relato y descubrir
que Jesús iba adelante no era nada fácil. Todavía en Getsemaní, cuando ya van a llegar a prenderlo, él está con una presión tan grande que su sudor era como gotas de sangre. Amén. Pero vean ustedes que aún así él sigue adelante. Aleluya. No desistió porque nos ama tanto y nos amó tanto a nosotros. Sí, amén. Creo que lo menos que podemos hacer es seguirle a él. Lo menos que podemos hacer. Ahora, el versículo 32 dice: y ellos se asombraron, o sea, estaban espantados y le seguían con miedo. Eso es otra desgracia de la iglesia de hoy. Sigue al Señor asustado, con miedo, aún sabiendo que el Señor va adelante. Creo que al leer esto, a mí me impacta, porque cuánto daño hace el miedo en la vida de la persona. Ayer, voy a hacer un paréntesis, pude notar que nosotros somos como más propensos al pánico, al miedo por algo en especial, y hablaba de culebras. Yo veía cómo algunas hermanas reaccionaban cuando yo estaba explicando eso. O sea, ahí pude notar que les da pánico eso. O sea, hay creyentes que son más dados al miedo en diferentes áreas. Hay hermanitas que un gusanito les da miedo, de esos verdecitos que le hacen así. Les da pánico. O sea, las asusta tanto ese gusanito que no tienen valor de agarrar una chancleta y ¡pah! Dale. No. El gusanito peor si se para y la voltea a ver, ¡ay! Se desmaya la hermana. O sea, cada uno tiene una situación de miedo. Pero esa hermanita, que un gusanito medidor de esos verdes va así, que le da miedo, cuando ve una culebra, la agarra, hombre, y la viene. Pero el gusanito le tiene miedo. O sea, no, usted ve una culebra y dice, bueno, ya, adiós. Entonces, es ahí, el miedo genera mucho daño en la vida de la persona. Ya no se diga en la iglesia, como dice el texto bíblico, y le seguían con miedo. Amados, si esta palabra debe de hallar cabida en nuestros corazones, ¿por qué? Porque estamos caminando rumbo a las señales finales de la historia. Yo no me voy a cansar de decirle, no hay otra iglesia después de nosotros. Somos la última generación y vamos a enfrentar todas las cosas que vienen, pero el evangelio no es para cobardes. El evangelio es para gente valiente, porque los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Gente guerrera, a su nombre, a su nombre. Esto no es para cobardes, es para gente que se plante, dispuesta a enfrentar todo lo que venga. Entonces, claro, pero el miedo hace daño en la vida de la persona. Cuando veo la palabra de Dios, lo primero que hace el miedo es que te hace seguir a Jesús de lejos, porque tienes miedo. Lo que hizo Pedro, cuando ya aprendieron al Señor, el líder, entonces Pedro lo que hace es seguir al Señor de lejos. Pero ustedes conocen ese relato, que no solo lo siguió de lejos, el mismo miedo lo hizo juntarse con los paganos, el mismo miedo lo hizo blasfemar, negar a su maestro. Cuánto daño nos hace el miedo a nosotros, miedo a testificar de que Jesús es mi rey, de que Jesús es mi salvador. Ese miedo te hace involucrarte con el paganismo, involucrarte y más bien blasfemar y hablar vulgaridades por miedo a que descubran que eres creyente. Se necesita gente guerrera para que pueda entrar al reino de los cielos. Pedro es un tipo ejemplo. Pero ¿qué de aquel hombre
que su Señor le da talentos 5, 2, 1 a sus siervos. El de 5 trabaja, el de 2 trabaja, el de 1 por miedo escondió el talento y no le sirvió al Señor, porque le dio miedo. Le dijo: tuve miedo y lo enterré. Que el Señor le ayude a usted de estar tantos años en la iglesia, de estar tanto tiempo en el Evangelio y tiene enterrado el talento que Dios del cielo le ha dado para que sirva, para que trabaje. Que el Señor le ayude, porque un día vendrá el Dios de los cielos y le va a pedir cuentas. Amén. ¡Qué fuerte la palma al Señor! Arrepiéntase y dígale: no, el Señor me está dando oportunidad, voy a servir con este talento. Pero en la actualidad la gente está enterrando sus talentos por miedo. Miedo a que, miedo a que, su vida y mi vida no es suya. Él la compró, bendito Jehová. Él la compró en la cruz del Calvario. Mi vida le pertenece a Él. Su vida le pertenece a Él. A su nombre. A su nombre. Un día le van a pedir cuentas. Y no venga a decir: es que el pastor, yo no tengo nada que ver con usted. Será usted el que va a poner una cara pálida delante de aquel que le ha dado el talento. Es una vergüenza, hermanos amados. Ya deberían de estar haciendo algo, por lo menos desempolvándolo. Aleluya. Gloria a Cristo. El miedo hace que no testifiques públicamente de Jesús. O sea, estoy hablando del daño que le hace el miedo al creyente, porque dice que le seguían con miedo. Por miedo no testificas. Cuando Jesús va caminando, encuentra al ciego de nacimiento. Se le queda viendo, los discípulos lo cuestionan: maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Y Jesús le dice: no pecó este ni sus padres. Este nació así para que la gloria de Dios se manifieste. Papá, anda, lávate allá. Se lavó y regresó viendo. Amén. Pero ¿qué resulta? Que los padres, llegan los fariseos, los sacerdotes: ¿es este tu hijo que nació ciego? Sí, es de nuestro hijo. ¿Y cómo le abrieron los ojos? A ver, pregúntele a él, edad tiene. Dice que por miedo no testificaba de que Cristo lo había sanado, le había abierto los ojos. ¿Hasta cuándo vas a dejar callar lo que Dios ha hecho en tu vida? Cómo Dios te ha liberado, cómo Dios te ha sanado, cómo Dios te tiene ahora en el Evangelio. No puedes callarlo, tenemos que decirlo y aventar el miedo. Esa gente por miedo no decía que Jesús lo había sanado, porque le tenían miedo a los sacerdotes que los iban a expulsar. ¿Qué daño hace el miedo en nuestras vidas? Entonces, lo más terrible de todo esto del miedo es que el miedo te hunde cuando llegan las tormentas. El miedo te hunde. Jesús aparece, los discípulos están en la barca, amedrentados, dice, y con miedo. Aparece, Pedro dice: si eres tú, manda que yo vaya. Y le dice: ven. Y Pedro comienza a caminar, pero cuando comenzó a ver todas las olas, el huracán y las tormentas, le dio miedo, y el miedo hizo que se hundiera. Yo te puedo decir: debes reprender todo espíritu de miedo en tu vida, porque cuando llegue la escasez, cuando llegue el problema, cuando llegue la enfermedad, te van a hundir. Pero si lo has reprendido, vas a estar firme delante del Rey de Reyes, sostenido de la mano del Rey. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Fuera miedo de nuestra vida! Entonces, claro, el miedo te puede hundir. Y cuando llegue eso, ya no soy hermano.
Imagínate tú que todavía falta un poquito. Pero ¿qué va a hacer cuando comiencen a instalarle a las personas del chip? Dice que para monitorear tu cuerpo, tu salud, etcétera. Te lo van a presentar como algo bueno. Pero si estás despierto, vas a ver que ya el programa comenzó. Y vas a decir, y no me puedes poner 12, el de aquí casi no me queda, aquí en la mano. De todas maneras, Apocalipsis dice que en la frente o en la mano, 2 póngame por aquello. Si tú no has entendido la palabra. Por eso, los discípulos seguían con miedo al Señor. ¿Por qué? 3 veces les ha dicho que va a ir a morir, que va a ir a ser sacrificado, que lo van a torturar, lo van a castigar, lo van a flagelar. 3 veces. Y la última vez que le dicen, aparecen 2 discípulos bien cabezones. No han puesto atención. 3 veces les han dicho que Jesús va a morir en Jerusalén y ellos salen, Señor, cuando estés allá en tu reino, nos podrías poner un lado, ahí en tu trono, uno a la derecha y otro a la izquierda. 2. Y 3 veces les han predicado el mismo sermón y no lo han entendido, hablando de que los pongan allá, y para que Jesús está hablando de que lo van a matar. Y ellos aparecen, Señor, en tu reino, que yo esté aquí, y otro, mira, Lucas es más específico sobre, ahí está en el capítulo 10. Lucas es más específico. Dice que los 2 discípulos fueron donde la mamá a decirle, mami, decirle al Señor que cuando Él esté allá, que nos ponga uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, va donde la mami. Y la mamá llega, Jesús, quiero pedirte un favor, quiero que mis hijos, Jacobo y Juan, estén allá en tu trono. O sea, esta viejita loca estaba, ¿qué? Tratando de torcer el brazo al Señor. Quería como manipularlo. Solo porque el Señor, cuando estaba ahí en Jerusalén, le prestaban la casa para que él llegara a Jerusalén. Y como esta señora tenía billete, entonces le decía al maestro, toma, aquí está mi casa, úsala para lo que quieras. Y ahora llega diciéndole que, y Jesús dio un solo. No les dijo, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Otro, no han puesto atención. Jesús está diciendo que lo van a torturar, que lo van a matar, que lo van a castigar, lo van a crucificar. De esa copa estaba hablando el Señor. Y ellos le dicen, ¿pueden beber la copa que yo voy a decir? Sí podemos. Ni siquiera lo piensan, porque no entienden, y eso es lo que me aflige a mí en la congregación. Que los hermanos estén distraídos cuando está la palabra, cuando no se preocupan por la palabra de Dios, se distraen una y otra. Bueno, y aquel está dormido y la hermana roncando. O sea, qué triste es eso, hermano. Qué triste. Porque al final van a tener miedo. Estos 2 no han entendido. 3 veces les han dicho y a la larga ni siquiera analizaron para contestar. ¿Son capaces de beber la copa? Sí podemos. Y le dijo él, ¿de verdad que van a tomar la copa que yo voy a beber? Sí, la van a tomar. Y ellos no entendieron. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Que eran los primeros que iban a comenzar a sufrir. A este Jacobo, definitivamente Herodes lo mató al principio de la historia de la iglesia. Lo mató definitivamente. A Juan lo agarraron y lo fueron a meter a un perol de aceite hirviendo, y como la mano de Dios estaba ahí, porque ya se había profetizado, que había dicho, y si yo quiero que este quede a ti. Entonces, claro, meten a Juan en el perol de aceite hirviendo y todos le quedan viendo que el hombre no se quema. Lo sacan y lo avientan a la isla de Patmos. Allá estuvo. Entonces, ellos dijeron, sí podemos beber esa copa. Yo creo que lo más ideal era decir, lo voy a pensar. Pero de un solo, porque no se presta atención a lo que Jesús estaba diciendo. Amén. Entonces, qué triste, hermano. Porque cuando estos 2 piden los primeros lugares, los 10
se molestaron. Los 10 discípulos se pusieron como embrecados. Y dice que se molestaron. Es ahí cuando Jesús los llama. El versículo 32 dice: entonces, volviéndolo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Otra vez va a recordar lo que ya les dijo 3 veces. Pero los llama aparte, ¿por qué? Porque ya están peleados ellos. Y ahí van haciendo berrinches. ¿Por qué se habían enojado estos 10? Quizás porque ellos, aunque ese tema ya lo habían discutido, Señor, y allá en el reino, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos vas a dar? ¿Cómo va a estar la cosa? Y Jesús le dijo claramente que para allá era necesario hacerse como un niño. Y que definitivamente Dios los iba a recompensar allá. Porque si algo te voy a decir es que Jesús va a recompensar a todos aquellos que le hemos servido a Él. Amén. Dice la Escritura que al que le dé un vaso de agua a uno de sus pequeñitos no quedará sin recompensa. El que atienda a un profeta, recompensa de profeta va a tener. Al que atienda a un justo, recompensa de justo va a tener. O sea, Jesús está aclarando todo eso. Por eso, miren, voy a hacer un paréntesis. Dios los bendiga a ustedes, hombre, que se ayudan entre ustedes mismos, y en algunas ocasiones pues hay un grupo de hermanitos pequeños, pero que siempre dicen, no, hay que ayudarle al pastor. No se preocupen, yo no les voy a pagar porque no tengo para pagarle, pero hay un Dios poderoso que dice que el que atienda o dé a un profeta, recompensa de profeta va a tener. A su nombre, a su nombre. Hombre, no te pongas triste por eso. Pero no le ayuda con un vasito de agua al justo, a nadie, pues no te van a dar nada. Te puedes estar ahí, y a mí, si eras codo, agarrando como tú solo, y allá si quieres, no te van a dar nada. Si es que entra. Porque llevar una vida mediocre en el Evangelio se corre el riesgo de quedarse. Sí, esto es así. Si esto es ya el final de todas las cosas. Entonces, ellos no habían entendido. Mira, Jesús estaba lidiando con un grupo de gente que no entendía. Les habló las parábolas y no las entendían. También dice que hace el milagro de la multiplicación de panes, y Jesús les dice que lo que entra al estómago no hace daño, sino lo que sale. Cuídense, les dice, de la levadura o la enseñanza de los fariseos. Y ellos quedan así como a saber de qué está hablando. No entendieron. Entonces, cuando yo veo esto, Jesús está lidiando con un grupo difícil de entender. Y ahí es donde concluyo casi diciéndoles que Jesús los llama a los 12 porque están molestos. Y yo quisiera que ustedes, cuando vean el bloque de gente nueva que se está levantando, no se pongan embrecados y bravos. Cuando Elías dijo, Señor, ya no quiero servir, quítame la vida, caminando iba, llegó a Eliseo, iba ahí, allí se levantó Eliseo. Nosotros no somos aquí muy importantes. El que no quiere trabajar y servir al Señor, Dios lo aparta y va a poner otro que sí quiere. Eso así funciona. Pero que estos 10 como aquellos 2 ya iban a estar allá en sus puestos bien bravos estaban. Venga para acá, les voy a decir esto. Tienen que ser humildes, les digo. Si quieren ser grandes, ustedes sírvanle. Después les dice, si quieren tener autoridad, sirvan. Y después les dice claramente, tengan una visión clara cuando van a servir.
salvar las almas, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por el pecador. Cuando el creyente aprende que servir es humildad, servir, y no lo hagan como aquellos dijeron, ¿y qué nos va a dar? Pues disculpa, a Dios le vamos a servir por gratitud, por lo que Él es, por que Él es gran Rey, gran Señor, y vos estés esperando